inmediatamente se volca la situación a dos milagros específicos. Yo quiero que no probablemente esos 8 años fueron los mismos 8 años que la iglesia tuvo paz a razón de la conversión de Saulo de Tarso, ¿lo recuerdan? Pero qué paradójico es que mientras la iglesia experimenta paz, desarrollo espiritual, crecimiento numérico, un hermano simplemente es espectador de toda la gracia y la bendición que se está derramando, pero él está paralizado en esos 8 años. ¿Me explico? Pero Dios no se olvida de él, porque en el versículo 34 se nos dice que Pedro, como un apóstol auténtico, le da dignidad a este hombre pobre y miserable, al cual llama por su nombre y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, lo cual es muy importante en los milagros apostólicos. No es el poder del apóstol, sino el poder de Jesucristo. Yo no te voy a sanar, Jesucristo te sana, obviamente a través de mí, pero Eneas, Jesucristo te sana. Anastasis, que es la palabra griega que se utiliza para resurrección, se traduce en ese pasaje como levántate, y esta palabra es muy importante para los dos milagros, porque ambos milagros tienen como intención manifestar o anticipar el poder de la resurrección que vamos a experimentar los creyentes. ¿Me explico? Es decir, la curación de la parálisis de Eneas es una analogía del poder de la resurrección futura, en donde nuestro cuerpo va a ser restaurado de todo dolor, de toda miseria, de toda vejez. Y dice el versículo 34, haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esto es muy importante porque los dos milagros terminan con la conversión de los incrédulos al Señor. Y acuérdese que el concepto el Señor en el libro de los Hechos no solo tiene que ver con el hecho de que Jesús es Dios o que Jesús tiene señorío. El hecho de llamarle a Jesús Señor en el libro de los Hechos tiene que ver con el hecho de que Jesús en calidad de hombre fue exaltado como Señor y Cristo. ¿Me explico? Que Él es Señor como Dios eternamente y para siempre, pero como hombre llegó a ser el Señor en la resurrección. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Es muy importante que noten que en los dos milagros, al principio se menciona que estos dos milagros se hacen en un contexto de creyentes. Al primer grupo se le cataloga como los santos que estaban en Lida. ¿Lo notan? Por eso deducimos que este paralítico era creyente. Y en el versículo 36 se nos dice que en Jope había una discípula llamada Tabita. Significa gacela, básicamente, se traduce al griego como Dorcas, pero es el nombre que se le da a una gacela. Este antílope, la gacela, regularmente en los salmos, en los profetas, en la poesía hebrea, se relaciona siempre a la belleza y se relaciona también con la gracia, por lo cual el nombre de gacela, Tabita, Dorcas, refleja por una parte la gracia de Dios abundando en su vida y por otra parte también la belleza espiritual de esta mujer. Note lo que dice el verso después. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Qué contraste, ¿no? Un hombre, una mujer. Uno muy pobre y la otra, una hermana, que tiene la capacidad de dar muchas limosnas, hacer buenas obras, pero ambos van a experimentar un milagro que manifiesta la resurrección. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Noten que no importa si eres pobre o rico, todos nos vamos a morir. Y no importa si en la iglesia experimentamos tiempos de paz, de bonanza, o estamos experimentando una parálisis, todos vamos a experimentar la muerte, pero todos los santos, todos los discípulos tenemos otra garantía. ¿Cuál es? La resurrección del cuerpo. Dice el versículo que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, y evidentemente les llegó el rumor de que sanó al paralítico, le enviaron 2 hombres. Regularmente cuando en la antigüedad querías mandar un recadito, una noticia, y querías que llegara de manera inmediata, se enviaban a 2 hombres. Por las diferentes circunstancias que pudieran ocurrir. ¿Me explico? Que si uno se lastimó en la carrera, que si otro se enfermó en el transcurso, la noticia es tan importante que mandan a 2. También por el hecho de que se hacía un tipo de carrera de relevos. ¿Me explico? Si uno no llegaba a tiempo, lo relevaba y la noticia tenía que llegar de manera inmediata. No es la única ocasión que se hablan de 2, porque en Lucas también se habla de cómo Cristo envió de 2 en 2 a llevar las buenas nuevas del reino. Enviaron a 2 hombres a rogarle y diciendo: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Usted sabe que la figura de la viuda en aquellos días es la figura de la mujer más pobre, la mujer vulnerable, la mujer sola, abandonada, sin riqueza, sin sustento. Pero quiero que note cómo estas viudas están llorando y dando testimonio al mostrar las túnicas y los vestidos. En aquellos días la ropa era muy cara, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas es una mujer que ejemplifica el amor, la misericordia, la gracia, el cómo la riqueza y los recursos se deben utilizar para nuestros hermanos más vulnerables y necesitados. Y dice el verso 40, que a la manera de Jesús, Pedro sacó a todos. ¿Se acuerdan de eso? Jesús también lo hizo ¿con quién? Con la hija de Jairo, ¿lo recuerdan? Sacó a todos y se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. De hecho, si estuviese en arameo diría Tabita Kumi, que es muy parecido al Talita Kumi que usa Marcos, ¿se acuerda? Tabita, levántate. Otra vez aparece la misma palabra griega, resurrección, anastasis, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Presentarla viva es un testimonio muy importante para manifestar la resurrección del Señor Jesús. Es decir, si ella está resucitando en el nombre de Jesús, es porque evidentemente Él resucitó y es Señor. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Nota cómo termina igual? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. La historia no termina ahí porque aún el ministerio apostólico está incompleto, entre tanto que no se le abren las puertas a los gentiles. ¿Por qué Lucas registra los milagros de Eneas y Dorcas? Y en ese sentido, ¿cuál es el propósito de los milagros? Punto número 1. En primer lugar, el propósito de los milagros en Hechos, especialmente los milagros de Eneas y Dorcas, son realizados para demostrar el poder de la futura resurrección de los creyentes. Repito, para demostrar el poder de la futura resurrección de los creyentes.
A los apóstoles no les costó mucho predicar sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret. ¿Por qué razón? Porque todos fueron testigos de eso y porque nadie puso en tela de juicio que Él murió. La realidad es que para los apóstoles lo más complejo a compartir y predicar fue sobre la resurrección. Porque aunque Cristo se le apareció a más de 500 hermanos con pruebas irrefutables, la gente de la época de los apóstoles sí ponía muy en tela de juicio la resurrección de Jesús de Nazaret. Así que estos dos milagros son realizados como testimonio del poder de la futura resurrección que vamos a experimentar los creyentes. Y agregamos eso porque aunque todos los seres humanos van a resucitar, los incrédulos no van a resucitar en poder. ¿Me explico? Los incrédulos que mueren viejos, decrépitos, enfermos, consumidos por cualquier enfermedad, cuando sean levantados del polvo, puesto que no quisieron aceptar a la resurrección, que es Cristo y la vida, van a resucitar con ese mismo cuerpo enfermo, decrépito, débil. Y a eso se refiere la Biblia cuando a través de analogías dice donde el gusano de ellos no muere, cuando dice es mejor que te saques un ojo por el adulterio de manera hiperbólica a que todo tu cuerpo sufra en el tormento eterno. Temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, aunque todos van a resucitar, los incrédulos van a resucitar con un cuerpo miserable. Imagínese usted llegar a viejo, enfermo, y resucitar con ese mismo cuerpo lleno de dolor, pero que no puede experimentar la aniquilación. Es muy probable que a eso se refiere Apocalipsis cuando dice: en ese tiempo los hombres buscarán la muerte como una forma de escape, porque una eternidad con un cuerpo miserable, sumado al dolor de conciencia, remordimientos, obviamente lo único que quisiéramos es ya no existir. Pero los hombres buscarán una válvula de escape, cual sería la muerte, y dice la Biblia, y la muerte huirá de ellos. Pero estos dos milagros se hacen para demostrarnos que la resurrección futura en aquellos que han creído en el Señor Jesús, en el Cristo resucitado, es una resurrección tan poderosa que manifiesta dos cosas importantes a considerar en estos dos milagros. Inciso A, la resurrección que vamos a experimentar los que hemos creído en el Cristo vivo y resucitado es una resurrección que restaura nuestro cuerpo físico de toda enfermedad, de todo dolor, de la muerte. ¿Me explico? Es la restauración de nuestro cuerpo físico. Y esto lo vemos en el milagro de Eneas. Eneas, ¿cómo estaba? Paralizado, enfermo, sufriendo en su cuerpo. No tenía la movilidad, estaba totalmente frustrado. Yo no puedo entender a una persona así porque nunca lo he experimentado, pero seguramente algún día lo voy a experimentar cuando llegue a la vejez, ¿cierto? Si es que llego, porque hay un dicho que dice que es muy feo llegar a viejo, ¿o no? Pero es más feo no llegar. Bueno, el punto es que nuestro cuerpo se va a restaurar como fue con Eneas. Sin embargo, la restauración de Eneas solo es un anticipo insignificante de lo que será la plena restauración de nuestro cuerpo. Porque ¿dónde está Eneas? ¿Murió o no? ¿Y dónde está? En el polvo de la tierra. Pero cuando usted resucite, hermano, más allá de que a usted le preocupe si va a estar gordito, flaquito, chaparrito, alto, lo que le podemos garantizar es que será el mismo cuerpo. No se pongan tristes. Será el mismo cuerpo. Pero aunado a eso, usted ya no va a tener esas inclinaciones, sentimientos, fijaciones pecaminosas que los estereotipos de este mundo nos arrojan constantemente. Su cuerpo será perfecto, sin dolor, sin enfermedad, sin necesidades físicas. ¿Me explico? La comida la puede disfrutar. Cristo dice que vamos a comer, pero no será una necesidad vital, puesto que la muerte ya no existe. Probablemente el sueño, ¿me explico? Incluso las relaciones sexuales, dice el Señor en la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, pero sí dejemos en claro que será su mismo cuerpo, de carne y hueso,
usted seguirá siendo humano, no va a ser un espíritu flotante, cual Gasparín tocando el arpa en la nube. Usted será un ser humano de carne y hueso, y la mayor evidencia no es este milagro, evidentemente, sino cuando Cristo resucitó. Cuando Él resucitó, pregunto, ¿resucitó con su mismo cuerpo? De carne y hueso. Lo tocaron y les dijo, no se espanten, no soy un fantasma. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y como todavía no lo podían creer y estaban espantados, les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que los discípulos le prepararon pescado, panes y miel. Y el Señor comió no porque tuviese la necesidad, sino porque les estaba dando testimonio que seguía siendo un hombre de carne y hueso. Si alguien aquí está sufriendo de alguna enfermedad, de algún achaque, que yo creo que hay muchos en esa situación, o alguien dice, mi cuerpo está tan deteriorado, hermano, que yo creo que mis días están realmente ya contados, el Señor quiere recordarle con este milagro que nuestro cuerpo físico se va a restaurar. Eso es muy importante. La muerte solo es un abrir y cerrar de ojos, solo es colocarse unos lentes a una realidad que no podemos ver en este momento. ¿Me explico? Así que, hermanos, los milagros en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos es un hecho, siempre buscaron dar testimonio de la resurrección. Y en este caso, la restauración de nuestro cuerpo físico. Alguien me ha dicho, hermano, pero si lo incineran, ¿cómo el Señor lo va a resucitar? Porque hay hermanos que dicen, tiene que estar sepultadito. Porque, ¿y si muere en un incendio? ¿Y si lo mutilan y sus pedazos se envían por todo el país, como en el libro de los jueces? ¿Cómo le va a hacer Dios? Bueno, yo les pregunto, ¿cómo nos creó Dios? ¿Cómo Dios creó al hombre? Pues del polvo de la tierra. No importa si sus partículas están diseminadas en diferentes continentes, que seguramente así es en muchos casos. Como ya lo dijimos hace tiempo, aquella persona que se lo comió un tiburón, el tiburón lo digirió, ¿me explico? Lo defecó, las algas se alimentaron de eso, las algas las encapsularon, usted las compró, se la tomó, y ese cuerpo, ¿quién sabe dónde está ya? ¿Me explico? El punto es que el Señor es poderoso para restaurar el cuerpo. Suena raro, ¿no? Hasta chistoso, pero esa es la realidad. Como dice por ahí una ley física, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo Dios puede crear todas las cosas de la nada. Pero en ese sentido, tenga confianza que el Señor es poderoso para restaurar nuestro cuerpo. El segundo milagro nos da otra cuestión a considerar sobre la resurrección. Inciso B. En el punto sobre Dorcas, es un testimonio para que nosotros podamos entender que habrá una experiencia de vida en esta realidad física. Vamos a morir, pero la resurrección nos garantiza regresar otra vez a la vida. Es decir, la experiencia de la vida después de la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no estará muerto para siempre. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que el Señor hace. Mire, no se preocupe si la muerte es dolorosa, no es dolorosa. Yo le aseguro que es más doloroso estar vivo que estar muerto. Porque cuando usted no existía, obviamente no existía ni aquí ni en ningún otro lugar, ¿qué sentía usted? Nada, porque usted no existe. ¿Me explico? Cuando una persona muere, deja de existir desde un plano físico. Desde esta realidad no hay sensación, no hay dolor, no hay nada. ¿Me explico? Pero el Señor lo va a resucitar. Cuando usted muere, usted deja de ser. Ya no puede ser humano, entre tanto que el cuerpo ha sufrido una descomposición y se han separado sus esencias, como puede ser la esencia del espíritu del hombre. En ese sentido, no se preocupe usted por la muerte. No debemos tenerle miedo a la muerte, porque el Señor nos garantiza que vamos a resucitar. Eneas es restaurado del cuerpo, pero Dorcas sí murió, y se murió bien muertita, ¿o no? Pero el Señor, a través de Pedro,
la regresó a la vida. ¿Y cómo dice el versículo 41 al final, todos juntos? La presentó viva. La presentó viva. Ahí estaba Dorcas. No es que Dios dijera, híjole, es que a ellos los quiero un poquito más, a este lo voy a restaurar y a esta la voy a regresar porque las viudas la necesitan mucho. No es así. ¿Realmente eran ellos indispensables? La realidad es que no. Simplemente estos milagros fungen como testimonio. Yo creo que como creyentes ya hubiese sido mejor que los dejara, en el caso de Dorcas, en el polvo de la tierra, ¿o no? Imagínese que usted muere, dice, en un abrir y cerrar de ojos voy a estar con el Señor, sin estos dolores, sin esta realidad pecaminosa, y de repente lo regresan. Usted dice, ¿otra vez? El punto es que esto se hace con el fin de dar testimonio de la resurrección. Punto número 2. ¿Por qué Lucas registra los milagros de Eneas y Dorcas? ¿Qué propósito tienen los milagros? Número 2. Para demostrar que la gracia de Dios no hace acepción de personas. En el caso de los creyentes, todos los creyentes van a resucitar en poder. ¿Me explico? Todos los que creyeron en Jesús. Y estas dos historias reflejan una gracia universal en la esfera de los creyentes. Inciso A, no importa si usted es un creyente pobre o rico. Inciso A, por favor. Pobres y ricos que han creído en Jesús de Nazaret van a resucitar. ¿Se acuerda de la historia que contó Jesús? Había un hombre rico, este no era creyente, ni siquiera se menciona su nombre. Este hombre vestía de púrpura y de lino fino, telas carísimas, y todos los días hacía banquete con gran esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿A este lo conocía el Señor? Mire, yo estoy convencido que cuando Cristo está contando esta historia en presencia de la comunidad judía y están ahí presentes los fariseos, el rico era un fariseo probablemente, y los fariseos están confiados en que su amigo rico, fariseo, está en el cielo. ¿Me explico? Porque fue fariseo, porque tuvo mucho dinero, porque eso fue la evidencia de que Dios estaba con él. Y el mendigo, que era un pobre símbolo de la maldición, en la mentalidad judía y farisea era la siguiente, seguramente, está en el tormento. Y que Cristo les diga, el rico murió y fue sepultado, y hasta ahí, pero Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es una cuestión chocante, porque ¿cómo Dios puede salvar a gente tan pobre y miserable si para ellos la riqueza es signo de que Dios está con alguien? ¿Me explico? Algo así como la teología de la prosperidad. El punto es que no importa si un creyente es pobre, miserable o rico y millonario. La Biblia nos enseña en estos dos milagros que ambos van a experimentar la gracia de Dios al mismo nivel, porque Dios no da su espíritu por medida. Dios nos da todo abundantemente, y si creemos en el mismo Señor que pagó todo por nosotros y resucitó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso lo dice Pablo. Inciso B. Otro punto a destacar es que no importa si son pobres o ricos, también estas dos historias nos muestran que tanto hombres y mujeres que han creído en el Señor van a experimentar la resurrección y la gracia de Dios de la misma manera. Porque aquí yo quiero hacerles una pregunta: ¿el hombre y la mujer son iguales? ¿En qué? ¿En qué somos iguales? Solo en la dignidad, en el hecho de que somos imagen de Dios, en el hecho de que ambos creyentes tenemos la misma salvación. Solo en eso somos iguales, porque en todo lo demás somos radicalmente diferentes. Pero en Cristo Jesús, como dirá Pablo, no hay hombre ni mujer, esclavo o libre. Si usted ha creído en el Señor, usted tiene las mismas bendiciones en Cristo, no importa si es hombre, no importa si es mujer. Por eso los dos milagros tienen esos contrastes. Uno es pobre, otro es rico. Uno es hombre, otra es mujer. ¿Me explico? Repito el punto número 2, porque estos milagros buscan demostrar la gracia de Dios, una gracia que no hace acepción de personas. Este punto está incompleto
hasta que no leamos el capítulo 10, en donde la gracia de Dios se extiende a los paganos. ¿Se acuerdan de Cornelio? Y la iglesia, aunque dice, sí, Dios no hace acepción de personas, ellos lo dicen desde la esfera de los creyentes. ¿Me explico? Porque cuando llega Cornelio, incluso hacen un tipo de concilio, regañan a Pedro, Pedro les explica, y con mucho esfuerzo y no queriendo, dicen, pues, con que Dios también ha concedido arrepentimiento para vida a los paganos. Y aún así, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, la mayoría de los hermanos no aceptaba esa verdad. La entendían, pero no la querían aceptar. ¿Qué más? Punto número 3, hermanos. ¿Por qué los milagros? Sobre todo, ¿por qué los milagros a través de los apóstoles? O incluso a través de nosotros, ¿no? Cuando Dios opera un milagro. Son realizados para demostrar la continuidad del ministerio de Jesús a través de los apóstoles. En otras palabras, Cristo, aunque está a la diestra del Padre, sigue operando en la tierra, ¿sí o no? Sigue operando en la persona del Espíritu Santo, pero no a través de los ángeles, sino a través de seres humanos redimidos. Y en el caso de Hechos, operó poderosamente a través de los apóstoles para demostrar que su continuidad como Maestro, Señor, sigue vigente a través de sus ministros. ¿Me explico? Los apóstoles eran embajadores del Señor, son sus representantes en la tierra. Y esto se demuestra, hermanos, por dos razones muy específicas. Inciso A, Lucas presenta estas dos historias mostrando cómo Pedro en ambas historias, en ambos milagros, usa las mismas palabras que usa el Señor. ¿Y por qué Lucas hace eso? Lo hace a propósito para que el lector sepa que Pedro está replicando lo que Cristo hizo y, por no exagerar, que Cristo está operando a través de Pedro. ¿Me explico? Es Jesús a través del ministerio apostólico. Quiero que vean, por favor, que la historia de Eneas es una historia que replica la historia del paralítico que sanó Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo, levántate y anda, ¿se acuerdan? Toma tu lecho, haz tu cama. Son las mismas palabras. Y la historia de Dorcas está replicando la historia de la hija de Jairo, cuando el Señor sacó a todos, le dijo Talita Cumi y la presentó viva a los demás. ¿Sí lo recuerdan? De manera que el propósito de los milagros no es manifestar quién tiene una unción más poderosa, no es demostrar a quién Dios usa más, no es demostrar si ese es apóstol, profeta, querubín. Más bien es demostrar que Jesús sigue trabajando a través de sus ministros. ¿Sale? Vean conmigo el uso de las mismas palabras en el versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Todos juntos? Levántate y haz tu cama. Son las mismas palabras. Analice los evangelios, se va a dar cuenta que es lo mismo. Ahora vea esto con Dorcas, versículo 40, de la misma forma que lo hizo con la hija de Jairo. Entonces, sacando a todos, como Cristo, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Que es un juego de palabras que si no fuera por el griego diría Tabita Kumi, como cuando el Señor dijo en Marcos Talita Kumi. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Inciso B, no solo Pedro usó las mismas palabras que el Señor para manifestar que el Señor está presente, también usó el mismo método, y está por demás volverlo a leer. El método fue el mismo: haz tu cama, salgan todos de la sala, se pone de rodillas, usa las palabras exactamente que usó el Señor. Obviamente Pedro no lo hizo en griego, Pedro lo hizo en arameo como el Señor, porque era su lengua. ¿Me explico? Lucas lo registra en griego porque se lo escribe a un hombre que conoce el griego y es una lengua vernácula en aquel entonces.
Punto número 3, enfatizo, los milagros se realizan para demostrar la continuidad del ministerio de Jesús a través de los apóstoles. El Señor dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Dios hace un milagro, y mire que hemos visto milagros, tal vez no tan extraordinarios en el sentido de la visibilidad que tienen, pero hemos visto a hermanos sanar de algún cáncer, hemos visto familias restauradas. El solo hecho de que una persona pase de muerte a vida en la predicación es un milagro. Hemos visto a personas sanar de situaciones muy trágicas, como nuestro hermanito Carlos Rojas, ¿sí recuerdan? Y ese es un milagro del Señor. Y en ese sentido, esto solamente se hace para testificar que hay resurrección, para poder testificar del amor incondicional de Dios a todos, pobres, ricos, hombres, mujeres, y para poder testificar que Cristo sigue operando a través de su iglesia, a través de los ministros. Y termino, punto número 4. Los milagros que se realizan en este pasaje de Hechos se realizan para estimular la fe de los incrédulos al Señor. Siempre hay incrédulos, ¿o no? Yo hasta agregaría, a los incrédulos en este mundo siempre los tendrán. No podemos tener un mundo totalmente cristianizado, porque eso es imposible, porque la misma palabra nos profetiza sobre cómo el mundo siempre va a ir creciendo de mal en mal. Pero el punto es que siempre va a haber inconversos a nuestro alcance. Es más, entre las personas que están aquí probablemente haya personas, niños, jóvenes, padres de familia, invitados, que no conocen al Señor Jesús, que siempre dirán: yo creo en Diosito, me inculcaron esto, el otro, pero no saben quién es Dios. Hoy queremos decirles que Dios envió a su Hijo al mundo de manera milagrosa, porque así lo testificó el profeta Isaías. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, vivió de manera austera, pobre, sujeto a sus padres, obedeciendo la ley de Moisés, llevando una vida recta, justa y perfecta. Pero vino con la finalidad de entregar una vida justa en la cruz, sacrificado por nuestros pecados y cargando sobre sí mismo el pecado y la condenación de los hombres, maldición y muerte. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos con poder, con su mismo cuerpo de carne y hueso, está a la diestra del Padre en calidad de hombre, porque Él sigue siendo un hombre de carne y hueso, pero Él como hombre recuperó lo que perdió el primer hombre, Adán, a quien Dios colocó como Señor de la creación, pero que lo cambió simplemente por una frutita. ¿Lo recuerdan? En ese momento el mundo, aunque fue creado para que el hombre lo gobernara, el hombre simplemente le concedió a Satanás el gobierno del mundo entero. Por eso la Biblia dice que el mundo estaba bajo el maligno. En el capítulo 3 de Génesis inicia una era conocida como la era de las tinieblas. Y el segundo Adán, Jesús de Nazaret, cuando resucita, no solo recupera el señorío de esta tierra. Él dice en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en la tierra y en los cielos. Es decir, que en calidad de hombre llegó a ser Señor de todo, en el cielo y en la tierra. Él siempre ha sido Señor, porque es Dios, ¿me explico? En su naturaleza divina, Él siempre ha sido Señor. Pero como hombre llegó a ser Señor. Se lo ganó, ¿me explico? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente. Y dice que asumió forma de hombre, forma de esclavo, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hubo una etapa de humillación, de obediencia, de subordinación a la ley, a Dios, incluso a sus padres, a las autoridades humanas. Pero en la cruz derramó su vida por nosotros, dice el texto, por lo cual Dios lo exaltó. Pregunto, ¿Cristo es Dios o no? ¿Dios puede ser exaltado? Fíjese que no, porque si Dios es Dios, Dios es perfecto, ni puede mejorar, ni puede empeorar. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice Dios lo exaltó? Recuerde el contexto.
en su condición de hombre, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y en qué consistió esa exaltación? Que Dios, en primer lugar, le dio un cuerpo resucitado nunca antes visto ni experimentado por ningún otro hombre. Antes de Cristo, ¿resucitó gente o no? ¿Se acuerdan de Elías? Eliseo, Lázaro, la hija de Jairo. Pero a diferencia del Cristo resucitado, ellos no recibieron un cuerpo glorificado, ¿o sí? Pero Cristo recibió un cuerpo inmortal. Segunda cosa, Dios le dio a Cristo una dignidad que está por encima de todos, una autoridad, un prestigio. Él está a la diestra del Padre, reinando, colocado como Señor de todas las cosas, en calidad de hombre, vuelvo a enfatizar. O en las palabras del mismo Pedro en Hechos capítulo 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho. Note esas palabras, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O como dice Hebreos, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto recibió más excelente nombre que el de ellos. En otras palabras, cuando se producen milagros en hechos, cuando Dios opera milagros en nuestra vida, Dios está queriendo testificarle a los incrédulos para que crean que Dios, que se hizo hombre, el hombre Jesús, fue exaltado y es Señor de todas las cosas. Y en ese sentido, Pablo dirá, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que es la relación inmediata con Señor, ¿qué dice el texto? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el lema del profeta Joel y el libro de los Hechos, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Hagamos una oración. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Bendice el corazón de los oyentes, su entendimiento, y permítenos darte la gloria por todo milagro, toda maravilla. Permítenos replicar tu ministerio en nuestro ministerio. Y permítenos testificar de la poderosa gracia de Dios para todos y del poder de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Después de la canción